Hola, bienvenidos a la clase número 10 de este curso introductorio a Swift. Y en la sesión de hoy vamos a ver strings y caracteres en el lenguaje de Swift. Un string en Swift es un tipo de dato que nos permite manejar texto como es usual y a la vez es una colección de caracteres individuales. Un string literal lo escribimos con comillas, como podemos ver en el primer ejemplo, en el cual tenemos la variable saludo y le asignamos un string que dice hola. Esto lo hacemos poniendo la palabra hola entre un par de comillas. Dentro de estas string literales podemos utilizar secuencias de escape. En unos momentos vamos a ver una lista de algunas de las secuencias que podemos utilizar, pero en el ejemplo de abajo, saludo 3 y saludo 4, podemos ver la inicialización de strings que se lleva a cabo en Swift. En saludo 3 la inicializamos con un string vacío utilizando solamente un par de comillas. Y saludo 4 la inicializamos llamando al inicializador del tipo string con los paréntesis y el tipo. Estas dos strings resultantes de estos dos modos de inicialización son equivalentes. Ahora sí tenemos la lista de secuencias de escape, como lo son el carácter nulo, la diagonal inversa, la tabulación, una nueva línea, comillas y apóstrofe. En el ejemplo de la derecha tenemos a la variable saludo y le asignamos el string literal hola mundo, sin embargo separamos estas dos palabras por dos tabulaciones. Como mencionamos anteriormente, un string también es un arreglo de caracteres, entonces podemos utilizar ciclos for para iterar sobre los caracteres que posee un string. En el primer ejemplo tenemos un for in, en el cual nuestra variable que va a cambiar es carácter y va a iterar sobre todas las letras del string perro. Cabe mencionar que la función println es equivalente a las funciones, por ejemplo, en Objective-C nslog, en C printf o incluso en C# console writeline. Es para imprimir un string en la pantalla. Entonces ese ciclo for imprimiría en una nueva línea cada letra de la palabra perro, como se ve en el ejemplo de abajo. En el ejemplo de la derecha tenemos el tipo character, que en Swift nos permite definir un solo carácter. En este caso utilizamos a la ya conocida rana de emoji y la asignamos a la variable de nombre rana. También cabe mencionar que podemos incluir datos en un string literal utilizando la secuencia diagonal y paréntesis. Para hacer esto solo tenemos que colocar el dato que queremos representar en el string dentro del paréntesis. En el ejemplo vemos que tenemos de nombre a Juan y de edad 25. Es un string y un int. Y luego tenemos una tercera constante que se llama presentación y le asignamos el string literal, mi nombre es y tengo tantos años. En este caso utilizamos la secuencia de escape con la diagonal y los paréntesis y escribimos el nombre de la primera constante nombre y en el segundo utilizamos la constante edad. Esto nos deja con un string final de mi nombre es Juan y tengo 25 años. A continuación vamos a ver un ejemplo de este uso de strings en Xcode directamente. Ok, ya tengo aquí preparado un playground de Xcode para strings y caracteres. Y dejé comentado los aspectos que vamos a cubrir ahorita con strings y caracteres en Xcode. Entonces, primero que nada, como ya vimos, la inicialización de un string, que la podemos hacer de dos maneras. Digamos, una constante saludo igualada a unas comillas vacías nos da un string vacío. Y si lo hacemos por el otro método, que es llamando al inicializador del tipo string con los paréntesis, obtenemos la misma string vacía.
Entonces, bueno, esto es igual a lo que acabamos de ver en la presentación, entonces no voy a meterme mucho más a fondo en esto, pero podemos pasar a literales con código de Unicode, que nos sirven tanto para inicializar strings como caracteres. Entonces, digamos por ejemplo que vamos a declarar una constante que se llame signo de dólares y le vamos a asignar una string literal que va a contener una secuencia de escape que va a leer un código de Unicode. Entonces la forma de hacer eso es utilizar una diagonal invertida o diagonal inversa, la letra X, y vamos a poner el código del carácter que buscamos. En este caso es 24. No, escribí 21, disculpen, 24. Y signo de dólares ahora contiene el signo de dólares. Cabe mencionar que esto aplica tanto para caracteres de 1 bit, 2 bits y 4 bits. En este caso, esto nos leyó un carácter de 1 bit, pero podríamos probar hacer uno de 2 bits, por ejemplo, y cambia la secuencia de escape. Más que nada por eso lo quiero mostrar. Y podemos llamarlo corazón. Lo igualamos de nuevo a un string literal, nuestra diagonal invertida, y en lugar de X vamos a usar una U minúscula. Una U minúscula seguido por el código de 4 dígitos de nuestro carácter en Unicode de 2 bits. Por ejemplo, el corazón, que tiene el código de 2665. Entonces tenemos ahí el carácter de corazón. En caso de que quisiéramos uno de 4 bits, rápidamente, como lo son los emoji, tenemos que usar la misma diagonal invertida y una U mayúscula, seguida de el código de 8 caracteres de nuestro carácter de emoji. En este caso voy a copiar y pegar uno que tengo listo, que en este caso es el de el monito tapándose los ojos. Pero bueno, pasando a la concatenación de strings, como vimos en nuestro primer programa de Swift, no es mucho más difícil que utilizar un signo de más. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una variable llamada precio. Y digamos que queremos asignar un precio y concatenarle el signo de dólares que declaramos en nuestro ejemplo con literales. Entonces podemos escoger primero que nada el precio en el primer string. Digamos, por ejemplo, 200. Y utilizamos el signo de más para sumarle, por así decirlo, el signo de dólares. Entonces vemos como el string resultante es 200 con el signo de dólares puesto al final. Incluso podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, si queremos decir la moneda en la que está este precio, utilizamos el operador compuesto de asignación y suma y le sumamos las letras USD, bueno, corrigiendo esto, USD y un espacio para que se vea bien, y tenemos nuestro string del precio completo. Básicamente ya vimos la mayoría de caracteres con las literales de código Unicode, que no cambia mucho más. Digamos, podemos poner un último ejemplo para poner la declaración literal del tipo character. Digamos, perro. El tipo character y le asignamos un carácter de perro. No es mucho más difícil que esto. Lo siguiente que probaremos relevante a caracteres es iterar sobre un string utilizando un ciclo for, más específicamente un for-in. Y para hacer eso vamos a llamar a nuestra variable que va a cambiar carácter.
en el string perro. Dentro de estos corchetes lo único que vamos a hacer es imprimir a la consola el carácter perro. Más bien el carácter que va a representar cada letra de la palabra perro. Debido a que en los playgrounds de Xcode no tenemos una consola como tal, para ver esto en acción tenemos que irnos a esta pantalla en la que llegamos así. Y vemos que aquí nos aparece un módulo de la salida de consola y allí aparece cada letra de la palabra perro en una nueva línea. Para cerrar esto basta con hacer clic aquí. Y vimos cómo iteró sobre la palabra perro utilizando un carácter. Cabe mencionar que esta variable se asume que es de tipo character. Por lo tanto sería lo mismo que nosotros hiciéramos esto. No es necesario, es lo que hace Swift por nosotros. Sin embargo, si nosotros intentáramos decir que carácter es de tipo entero, entonces Swift sí nos marcaría un error y nos diría que no, que en realidad es de tipo character. Entonces vamos a dejar que lo asuma Swift y no tenemos que poner nosotros nada para que funcione. Bueno, pasando a la inclusión de datos en un string, podemos volver a nuestro ejemplo de la presentación y tomamos un par de datos, como lo pueden ser un nombre, una edad y juntamos una presentación para esta persona diciendo mi nombre es una diagonal inversa, los paréntesis y aquí adentro ponemos la variable, bueno en este caso la constante nombre y volvemos a utilizar la secuencia, esta vez con la variable más bien constante edad y terminamos poniendo años. Entonces en total nuestro string dice mi nombre es Juan y tengo 25 años. Trabajar con strings no es mucho más complejo que esto. Básicamente lo que hay que hacer es ir a la documentación de Apple para revisar estos pequeños detalles. Pero es bastante sencillo en Swift y los strings son particularmente poderosos, como vamos a ver más adelante en el curso. Pero esto nos da unas buenas bases sobre cómo utilizar strings y caracteres en el lenguaje de Swift.